la fábrica de muebles más importante de México en la época porfiriana. Les hablo de las dos fábricas de Jorge Una Gerson, que fue un pionero del diseño industrial en México, que revolucionó la manera de hacer muebles y que además era un pionero a nivel mundial en cuestión de diseño mueblero. Te diré que esta persona nació en Alemania, sin embargo a los 19 años decidió trasladarse a vivir a México. Llegó a San Luis Potosí y 5 años después contrajo matrimonio con la hija de su jefe, María Teresa Gerdovius Huerta. Ya casado, siendo yerno del dueño de ese momento de una fábrica que no era la de él, ya como yerno recibió el beneplácito de su suegro y pudo abrir su primer taller, donde ya como diseñador industrial comenzó a fabricar muebles novedosos para el momento, con ideas nuevas que él tenía. Cabe aclarar que el genio es y reside en las personas. Podemos tomar a Albert Einstein, a Thomas Alva Edison, a muchos y muchos inventores. Cada inventor tiene una manera de pensar y de ser muy particular. En este caso, este individuo tenía un don innato para diseñar muebles novedosos y muy adelantados a su tiempo. Jorge Una Gerson. Este joven alemán continuó adquiriendo experiencia en el ramo de la decoración y de la industria de muebles, mobiliaria, como apoderado y gerente también, que en su momento fue de la ferretería más importante de San Luis Potosí, la ferretería El Gallo, que era propiedad de otro alemán llamado Max A. Philips. Cabe aclarar que la comunidad alemana en la época del Porfiriato era una de las más importantes. Incluso algunos historiadores dicen que eran dueños de más propiedades que los estadounidenses. El grupo minoritario extranjero que detentaba mayor poder económico en México en la época del Porfiriato era el alemán. Ahora bien, te diré que para 1889 fundó su primer establecimiento, una tapicería ubicada en la calle 5 de Mayo en el centro de San Luis Potosí. Aunque en un principio, cabe aclarar, contaba con tan solo 5 empleados, que es mucho, ya era un taller bastante grande, 5 empleados. Fue el inicio de lo que se convertiría, fue apenas un inicio, un comienzo de lo que se convertiría en las dos fábricas más importantes de muebles en la época porfiriana y en el mundo. Ojo, en el mundo. Cabe recordar que el oficio de tapicero en el siglo XIX no es como se considera hoy en día. En aquel tiempo era algo que detentaba mucha posición y mucho reconocimiento y relevancia social. Actualmente ya no se le concede eso, pero en ese tiempo era muy relevante socialmente, pues era considerado como un experto en todo lo relacionado a decoración, pues debía dominar el tapicero los oficios de ebanista, de vidriero, de enmarcador de espejos, de tallista de sillas, de cabeceras y postes de cama. Debía ser un especialista en telas y metalurgias, principalmente. Con la ayuda de su suegro, Germán Gerdovius Fick, Jorge Una estuvo en condiciones, que fundó la fábrica más importante en México y a nivel mundial de muebles en su momento, en la última década de 1800, inauguró en el corazón de San Luis Potosí su primera fábrica, ahora sí ya en forma, porque primero fue un taller en 1889, años después, ya para 1992, concretamente el 26 de noviembre, inaugura su primera fábrica, convirtiéndose poco tiempo después en una de las principales empresas del ramo mueblero durante el Porfiriato en México. Una fábrica que exportaba muebles a Inglaterra, que incluso le vendió muebles a todas las casas reales en Europa. El rey de Inglaterra, de España, de Holanda, de varios lugares, compraban muebles por encargo a esta fábrica ubicada en San Luis Potosí. Ahora te diré que Jorge Una mandó edificar en 1903 su segunda fábrica. También lo hizo bajo los principios arquitectónicos más modernos vigentes en ese momento. Su segunda fábrica él decidió que se ubicara en el barrio de Tequisquiapan. Desde que estableció su primer negocio hasta el inicio de la Revolución Mexicana, que fue en 1913,
El empresario alemán gozó de franquicias, o sea que había un sinnúmero de maquiladores de otras fábricas de mexicanos que maquilaban a las órdenes de este industrial alemán afincado en México. Este empresario gozó de un gran renombre y reconocimiento. Era el principal fabricante de muebles en esa época en México, y lo fue incluso durante la Revolución Mexicana y hasta 1922. Fue la principal fábrica de muebles en México, en América Latina, y una de las más importantes en el mundo. Este empresario alemán estableció franquicias adelantándose años y años al futuro, porque el sistema de franquicias se considera novedoso a inicios del siglo XX. Ahora, con mayor razón, fue pionero él en el sistema de franquicias a fines de 1800, algo inédito también. Ahora bien, este empresario gozó de franquicias y apoyo por parte de los gobernadores de los estados de San Luis Potosí y de otros más, así como el reconocimiento indudable del entonces presidente mexicano Porfirio Díaz y de su sucesor Francisco I. Madero. Incluso durante la Revolución se seguía considerando y reconociendo la importancia. Incluso realizó muebles por encargo para el mismo Venustiano Carranza, que fue, y gracias a él tenemos la Constitución política vigente que se estableció en 1917, que es la que nos rige. Así que trabajó para diferentes partidos y políticos, así como elaboró muebles para Porfirio Díaz, lo hizo para Francisco I. Madero, lo hizo para Venustiano Carranza y para algunos otros. Algunos revolucionarios incluso conservaron muebles que fueron fabricados en estas fábricas. Uno de ellos, Pancho Villa. Te diré que también de los sectores sociales privilegiados de ese momento, todos reconocían a este fabricante mueblero muy importante a nivel mundial. Este empresario alemán también fue diplomático de carrera, diplomático para varios países. Fue cónsul de Portugal y también fue vicecónsul del Imperio Alemán. Así que él era diplomático al servicio de varias potencias europeas. Esto fue desde 1895 hasta 1922. Lógicamente el Imperio Alemán concluye y termina al final de la Primera Guerra Mundial, y después ya surgen las primeras repúblicas, como la República de Weimar, etc. Pero lo cierto es que los diferentes gobiernos y casas reales de Europa que existían en ese momento lo reconocían como diplomático y como un interlocutor válido hacia los diferentes gobiernos que tuvo México durante esos años. Te diré que la empresa del industrial alemán logró sobrevivir a la Revolución Mexicana. Ojo, se mantuvo aún durante la Revolución Mexicana y la sobrevivió. Se mantuvo activa su fábrica hasta 1922. La causa que desencadenó el cierre definitivo de su fábrica fue una crisis personal, se dice, y también por la retirada de apoyos de los diferentes gobiernos y por el caos desatado durante la Revolución Mexicana, porque no había quien comprase muebles de tan alta calidad. Porque cayó la economía, México entró en una crisis económica muy fuerte durante la Revolución, la actividad industrial de producción y de servicios se detuvo, México dejó de crecer, más bien de un 100% que era su producto nacional, se redujo a tan solo un 10% después de la Revolución Mexicana. Esto es, si antes de la Revolución producían 100 pesos oro, después de la Revolución solamente llegaban a producir a duras penas 10. La caída del Producto Nacional de México fue del 90% durante la Revolución Mexicana. Por ese caos ocurrido en el país y porque no había quien comprara muebles de tan alta calidad y no había forma de exportarlos, porque también había habido interrupción en las vías férreas, que era donde se transportaban los muebles, y en los puertos habían cambiado las reglas, los gobiernos, y ya incluso había habido cambios en otros países. En Alemania ya no había imperio alemán, ya era una república, y así en diferentes lugares en Europa y en otras partes del mundo. Por lo tanto, ante la caída de clientes y ante la debacle económica que ocurrió a nivel mundial a raíz de la Primera Guerra Mundial y en México a raíz de la Revolución, tuvo que cerrar la fábrica el 19 de febrero de 1922. Cabe aclarar que ante la falta del apoyo de los gobiernos post-revolucionarios. Unos meses después de ese febrero de 1922,
este empresario, que había sido el más importante, uno de los más importantes a nivel mundial, decidió bajar la cortina y malbarató todas las existencias de artículos que le quedaban. Todo su almacén lo vendió en remate y vendió también la propiedad a la familia Compeán en San Luis Potosí, de tal manera que Jorge Una Gerson falleció en la ciudad de San Luis Potosí por la tristeza de haber perdido su fábrica el 30 de abril de 1931. Años después, esa fábrica, ese inmueble, sin pago alguno, fue ocupado a órdenes del presidente Lázaro Cárdenas. Utilizó lo que quedaba de las fábricas de Una Gerson para establecer una cooperativa hacia 1938 llamada Fábrica de Atlas, y decidió producir costales de Ixtle. Y hay una cuestión, esa fábrica estuvo operativa durante muchos años, operó hasta julio de 1991, estuvo operativa de 1938 a 1991. Posteriormente el inmueble fue demolido en 1994 y esa propiedad pública del gobierno federal fue desincorporada y se vendió al mejor postor, y hoy en ese lugar hay una plaza comercial. Sin lugar a dudas, es un ejemplo del tesón y el ahínco de algunas personas que, aún siendo líderes en lo que les gusta, en lo que se dedican, en su interés, en su oficio, en su don, porque era una de las fábricas más importantes en el mundo, eran pioneros en cuestión del sistema de franquicias, pero no recibió el apoyo de parte de los gobiernos responsables de México en 1922 y por eso tuvo que cerrar. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.